En 1805, un hombre, Napoleón Bonaparte, estaba a un paso de dominar el mundo. Su gran ejército, la Grande Armée, era invencible en tierra. Pero para dar el golpe de gracia, para conquistar a su archienemigo, Inglaterra, necesitaba cruzar una pequeña franja de agua, el Canal de la Mancha. El plan para hacerlo era una obra maestra de la estrategia. Solo necesitaba que un hombre, un almirante, cumpliera con su deber. Pero ese hombre tenía miedo. Esta es la historia de cómo la indecisión y el pánico de un solo almirante no solo lo llevaron a la tumba, sino que condenaron el sueño imperial de Napoleón y aseguraron un siglo de dominio para sus enemigos. Esta es la historia del desastre del almirante Villeneuve. Año 1805. Napoleón es el dueño de Europa. Ha derrotado a austríacos y rusos. Pero la isla de Inglaterra, protegida por su muro de madera, la marina de guerra más poderosa del mundo, la Royal Navy, se resiste. Napoleón sabe que no puede haber paz duradera mientras Inglaterra siga en pie. Su solución es audaz y arriesgada: una invasión. El plan era brillante. La flota combinada de Francia y España, al mando del almirante Pierre-Charles de Villeneuve, debía hacerse a la mar desde los puertos de Toulon y Cádiz. Su misión no era luchar, sino huir. Debían atraer a la flota británica, liderada por el hombre más temido de los 7 mares, el almirante Horatio Nelson, en una persecución desesperada a través del Atlántico hasta el Caribe. Una vez Nelson estuviera lo suficientemente lejos, Villeneuve debía dar media vuelta, navegar a toda vela de regreso a Europa, tomar el control del Canal de la Mancha por unas pocas horas cruciales y escoltar a la Grande Armée a las costas de Inglaterra. La invasión sería un éxito. Napoleón tenía el plan, tenía los barcos, pero tenía al hombre equivocado para la misión. Villeneuve era un marino competente, pero era un pesimista consumado, un hombre que veía la derrota en cada cambio de viento. Y el hombre al que debía engañar, Nelson, era su némesis, un genio táctico agresivo y brillante. Era una misión que requería audacia, y Napoleón se la había encargado a un hombre devorado por la duda. La primera parte del plan funcionó. En la primavera de 1805, Villeneuve zarpó, y, tal como se le esperaba, Nelson mordió el anzuelo y salió en su persecución. Durante semanas, las dos flotas jugaron al gato y al ratón a través del inmenso océano Atlántico. Pero la presión sobre Villeneuve era inmensa. Cada vela en el horizonte era, en su mente, el fantasma de Nelson. Sus cartas de la época revelan a un hombre al borde de un ataque de nervios, convencido de que su flota era inferior y que el desastre era inevitable. Tras una estancia inútil en las Antillas, Villeneuve emprendió el viaje de regreso, con Nelson pisándole los talones. Este era el momento crítico del plan. Debía navegar hacia el norte, hacia el Canal de la Mancha. Pero su nerviosismo le traicionó. Cerca de la costa de España, en el Cabo Finisterre, se topó con una flota británica más pequeña. La batalla fue indecisa, un empate técnico, pero para la mente pesimista de Villeneuve fue una catástrofe. Convencido de que Nelson estaba cerca y de que sus barcos estaban demasiado dañados, tomó la decisión fatal. Ignoró las órdenes explícitas de Napoleón. En lugar de navegar hacia el norte para la invasión, giró hacia el sur y se escondió en el puerto seguro de Cádiz. En ese momento, con esa única decisión basada en el miedo, el gran plan de Napoleón para invadir Inglaterra acababa de morir. La noticia de la retirada de Villeneuve a Cádiz enfureció a Napoleón. «¿Qué almirante?», escribió. «Toda esta operación, por su culpa, ha sido un fracaso».
El emperador, dándose cuenta de que la invasión era imposible, levantó su campamento y marchó con su ejército hacia el este para enfrentarse a los austríacos y rusos en Austerlitz. Pero antes envió una última orden a Vilanov, junto con un reemplazo para tomar el mando. Vilanov, al enterarse de que iba a ser relevado y humillado, se vio atrapado entre dos miedos: el miedo a Nelson en el mar y el miedo a la vergüenza y la ira de su emperador en tierra. Eligió el mar. El 21 de octubre de 1805, la flota combinada zarpó de Cádiz y se encontró con Nelson cerca del cabo de Trafalgar. La línea de Villeneuve era torpe y desorganizada. Nelson, en cambio, aplicó su legendaria Nelson Touch. En lugar del tradicional enfrentamiento en líneas paralelas, lanzó sus barcos en dos columnas perpendiculares para romper la línea enemiga por el centro, creando un caos absoluto en el que la superior habilidad de sus tripulaciones decidiría la batalla. Fue una masacre. Los barcos franceses y españoles, incapaces de maniobrar, fueron aniquilados uno por uno. En el fragor del combate, el propio Nelson fue alcanzado por un tirador francés, muriendo en el momento de su mayor victoria. Bilrab, por su parte, sobrevivió para ver su barco rendido y ser capturado por los británicos. De los 33 barcos que salieron de Cádiz, casi 2/3 fueron hundidos o capturados. The Royal Navy no perdió ni uno solo. Trafalgar fue una de las victorias navales más decisivas de la historia. El sueño de Napoleón de poner un pie en Inglaterra se desvaneció para siempre. Gran Bretaña, ahora dueña indiscutible de los mares, usaría su poder naval para financiar y apoyar a las coaliciones que, 10 años después, finalmente derrotarían a Napoleón en Waterloo. ¿Y qué fue de Villeneuve? Fue tratado con honor en Inglaterra y liberado un año después. De camino a París para enfrentarse a una corte marcial y a la ira de Napoleón, se detuvo en una posada en Rennes. A la mañana siguiente, fue encontrado muerto en su habitación, con 6 puñaladas en el pecho. La versión oficial fue suicidio, pero muchos en Francia siempre han susurrado que fue la mano del emperador, silenciando al hombre cuyo fracaso le costó el mundo. La historia de Pierre Charles de Villeneuve es una tragedia de proporciones épicas. ¿Fue realmente un cobarde o fue simplemente un hombre competente, aplastado por el peso de una responsabilidad imposible y el genio de su adversario? ¿Puede la indecisión de un solo hombre ser tan catastrófica? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Villeneuve fue un cobarde, una víctima o un simple chivo expiatorio? Y si quieres descubrir más historias de errores fatales y decisiones desastrosas que cambiaron el curso de la historia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal.